Buenas tardes, amigos, familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast con mi esposo. Este podcast se titula Galof Podcast y el tema de hoy va a ser muy hermoso. Y no estoy sola. Nuevamente estoy con mi esposo. Así es. Bueno, gracias, amor. Y buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sabemos la verdad en qué momento estás escuchando este podcast, pero sí sabemos que Dios tiene un mensaje para ti y es que te ama. Como ya lo decía mi esposa, gracias por esa presentación, por ese intro. El día de hoy, pues tenemos un tema, como siempre, importante, relevante para nuestra vida cotidiana, para nuestro am, llevar del día a día, titulado Llevando la paciencia en Jesucristo. ¿Cómo Así. estás, mi amor? ¿Cómo ha sido tu semana? Bien, bien, bendecida, honrada, contenta de estar nuevamente aquí grabando un podcast más, ¿Con paciencia? con paciencia. Eso es todo. Queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros, por am, llevar parte de este podcast hacia tu televisor, tu tablet, o ya sea que nos estás escuchando en tu casa, en el gimnasio, en el trabajo, donde sea. Solamente queremos decirte que tratamos de darte una parte de lo que nosotros hemos recibido alguna vez. Y para empezar, la paciencia es un don, ¿verdad? En Cristo Jesús, en nuestra vida como cristianos, la paciencia es un don que Dios ha dejado al mundo, que no es la misma paciencia que podemos encontrar una vida de alguien que no conoce de Jesucristo, ¿verdad? Es muy diferente. No sé cómo defines tú, amor, el término de paciencia en tus palabras. Pues para mí la paciencia porque hoy vamos a tocar de 2 tipos de paciencia, ¿verdad? Tipo de paciencia en Cristo y tipo de paciencia, humana, ¿verdad? Que es dos cosas diferentes. Pero para mí la paciencia en Cristo es esperar sin enojarse, ¿verdad? Tener paciencia, creer en lo que va a pasar. Ok, perfecto. Ya lo dijo mi esposa, dos tipos de paciencia, lo como le mencionabas al principio, la paciencia humana y la paciencia en Cristo Jesús. La paciencia humana se basa en varias situaciones como el aguantar o soportar, ¿verdad? Algún cambio, algo que te pasa día a día. Y muchas veces también depende de tu ánimo personal y de beneficio propio. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Por ejemplo, la paciencia humana puede ser un ejemplo en el trabajo, por ejemplo, al esperar un pago deseado, una bonificación que tú dices, mira, con este dinero yo lo estaba esperando y tengo paciencia para poderlo esperar y para poder comprarme, qué sé yo, la ropa o el teléfono de mis sueños. Pero es muy diferente con respecto a compararla con la paciencia de Cristo. La paciencia humana, número uno, es limitada y número dos, se desgasta. No es una paciencia del cual tú puedas tener por mucho tiempo contigo mismo. Sabemos que en la paciencia de Cristo, al compararse, no tiene ni el 0% de comparación, ni se parece una con la otra. Y otra cosa, aparte de eso, esto de la paciencia humana se convierte más que todo como un ejemplo sin, sin precedentes a futuro. Ujú. Puede ser como un testimonio de alguien que diga, mira, fíjate que yo eh, estuve siendo paciente con respecto a esperar un trabajo, pero ya que no fui paciente, empecé a meter currículos por todas partes. O sea, es como un testimonio después que al final no tiene como a un beneficio del cual tú puedas a, aven- 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 aventajarse en tu propia testimonio o aventajarse en el testimonio de alguien más.
Ahora bien, ¿cómo es tener paciencia en Cristo? ¿Cómo tú, mi amor, lo has desarrollado en tu vida? Pues la paciencia en Cristo puede ser no algo fácil, ¿verdad? Y puede ser algo bonito. ¿Por qué? Te lo voy a decir, por qué no es algo fácil y por qué es algo bonito. Suele en que la paciencia humana también suele de que uno quiere todo a su tiempo, no espera, no es paciente, ¿verdad? Lo quiere a su manera, ¿verdad? Pero la paciencia en Cristo es un fruto, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia en Cristo. La paciencia en Cristo se basa en confiar en Dios y en su tiempo perfecto, ¿ok? También, y en lo que estamos diciendo también, amor, vamos a describir en qué parte de la Biblia Dios ha dicho lo mismo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Para que puedan tener idea y puedan nosotros confirmar de lo que estamos hablando, Dios, ¿verdad? Lo ha dicho, él mismo. También la paciencia no solo es esfuerzo humano, se fortalece en las pruebas porque produce esperanza y carácter, ¿ok? So, eh, cuando tú tienes paciencia en Cristo, tú esperas pacientemente y esperas en lo que Dios va a hacer en ti o para ti. Esperas porque tú sabes de que Dios tiene algo mejor para ti. Exacto. Esperas porque tú sabes que Dios en ningún momento y nunca jamás y nunca se va a equivocar, Así es. ¿verdad? Tú eres paciente, tú sabes, pero la paciencia humana, como dije, ¿verdad? A su manera, a su tiempo, sale mal, ¿verdad? Uno se enoja, ¿verdad? Salen conflictos con tu pareja, con tu familia, con uno mismo, ¿verdad? So, es importante tener paciencia en Cristo porque Él te dice, "Mm, si tú no, si tú eres creyente, ¿verdad? De que Dios te da la paciencia, porque Él te la da a ti, pero tú tienes que saberlo usarla. Así es. Eso es muy importante, eso que acabas de tocar en este momento. Am, Estuve analizando un poco ese tema y retocando algo muy importante que escuché del doctor Charles, un predicador un señor muy formal que explica la palabra de Dios tan hermosamente. Y mencionaba que la paciencia en Cristo Jesús eh, la asume uno cuando tú ya vienes y dices, yo acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi único Salvador y pongo mi vida para Él, ¿ok? Automáticamente ya Cristo Jesús, nuestro Dios, es sabedor de que tú eres su hijo y de que tú entregaste su alma a Él. El Espíritu Santo asume el rol de la paciencia y tú, como hijo de Dios, ya no ves o ya puedes diferenciar el tipo de paciencia que tú puedes seguir llevando. Por ejemplo, muchas veces nosotros somos inconscientes con algo que nosotros queremos en nuestro momento, pero viene Cristo Jesús y muchas veces nos da el aviso de decirnos, no, mira, esto no tiene que ser para ti en este momento. Tienes que esperarte. Y aunque nosotros como cristianos muchas veces nos enojamos, tenemos que saber que el ser paciente nos ayuda muchísimo con nuestro proceso también, Ujú, porque muchas veces son pruebas de parte de la vida y ahí es cuando nosotros tenemos que ser más conscientes de que el término de la paciencia nos va a ayudar con nuestro proceso también. Yo personalmente he tenido muchas amistades en mi pasado que se han dejado llevar por el impulso de la no paciencia y han decidido optar por ellos y el 100% de las veces ha terminado mal, ha terminado mal. Eh, nosotros, por naturaleza, tenemos el impulso,
y el impulso con la paciencia son como el agua y el aceite, no se llevan. Si tú tienes impulso sobre algo que lo quieres hacer a tu propia manera y viene Cristo Jesús y te dice, no, hijo, este no es el momento, tú tienes que saber que Él te está diciendo que te ama, no que te está diciendo que no te lo quiere dar porque no te lo mereces, porque no es así. Y es ahí cuando nosotros tenemos que ser conscientes y esperar en el momento adecuado de Cristo, que tarde o temprano Así es. siempre llega. Nosotros somos tan afortunados que a pesar de nuestras malas acciones y siendo malos hijos, Dios siempre tiene regalos maravillosos para nosotros. Ujú. Y a pesar de las circunstancias malas que por algún día podemos pasar, Dios siempre tiene puertas abiertas y siempre nos da motivos para poder sonreír y poder ser agradecidos con Él. Así es. ¿Te acuerdas, amor, cuando dije que la paciencia en Cristo es un fruto del Espíritu Santo? Te voy a leer un versículo donde está hablando de que el fruto es el Espíritu Santo en Gálatas 5:22 al 23. Dice de esa manera, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. De la paciencia, no solo de todo esto del Espíritu Santo, no solo viene la paciencia, viene el gozo, viene el amor, viene la paz, viene la dignidad, bondad y la fe. Y mira qué bonito que de esos temas hemos hablado los últimos podcasts, ¿verdad? Hemos hablado de la paz, de la fe, ahora estamos hablando de la paciencia, ¿verdad? Todo se une. Todo se une, es que todo eso es prueba que tú tienes que ponerte a prueba para que tú puedas llegar, ¿verdad? A los brazos de Dios y Él te diga: "Hijo, cumpliste lo que tenías que hacer en la tierra", ¿verdad? Fuiste amoroso, fuiste paciente, tuviste fe en mí, ¿verdad? Todo eso viene conectado con Dios. Así es. Imagínate que en un momento de tu vida no existe nada de esto en ti, tú, o sea, tú eres prácticamente un ser sin un corazón, porque si tú no tienes amor, tú no tienes gozo, tú no tienes paz, tú no tienes paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tú prácticamente solo tienes cosas negativas y vas a incentivar al odio. Para que todo esto esté unido, se tiene que trabajar poco a poco, se tiene que trabajar, esto es un proceso. La paciencia para mí es un don fundamental para que tu vida como cristiano sea de maravilla. Ujú. Por ejemplo, si le vamos a Salmos 37:7 nos dice: "Guarda silencio ante Jehová y espera en él". Lo voy a decir nuevamente para usted que está escuchándolo o viéndolo. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Yo sé que muchas veces eh, nos quejamos de situaciones que a lo mejor nos pasan y decimos, ¿por qué me pasa a mí? Y nos hemos puesto, perdón, mi amor, y nos hemos yo, bueno, en mi persona, ¿verdad? Me he puesto a pensar y le he preguntado a Dios, ¿verdad? Señor, ¿por qué a la gente buena le pasa de lo peor, verdad? Y a la gente mala le pasan las cosas malas. Eso es lo que nosotros podemos ver, pero a lo mejor eh, no podemos, por ejemplo, tener eh, la oportunidad de ver cuánto Dios ha hecho en nosotros también. Porque nosotros somos tan egoístas que estamos viendo el proceso del que está a la par, pero no hemos visto el proceso que Dios ha llevado en nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Job. Job tenía todo. Job era un hombre que tenía todo, riqueza, herencia, ganado, hijo, felicidad, amor de su mujer. Y cuando el enemigo le pidió a Dios, a Jesús, que lo pusiera a prueba, ¿verdad? Con su paciencia y su fe.
Pues vino el enemigo y le empezó a quitar todo. Le mataron sus hijos, se qui le quitaron su herencia, lo perdió todo. Y a pesar de eso, cuando su mujer le decía que maldijera el nombre de Dios, él nunca lo hizo. Fue paciente. Fue paciente. Fue paciente porque él sabía que en Dios todo iba a cambiar para mejor. Así es. Y qué importante saber que cuando nosotros amamos a Dios, tú amas a Dios, Sí. claro. Y este mensaje, pues, para que todo y esta pregunta es para los padres de familia, ¿verdad? Yo sé que el que está viendo esto es porque Dios ha cambiado su vida y él lo ama, ¿verdad? Pero van a haber momentos, por ejemplo, yo sé que también aman a sus hijos, pero si un hijo le dice a uno qué hacer, ya obviamente uno se siente incómodo, ¿verdad? No le gusta. Mm. Y muchas veces nosotros así nos sentimos con Dios. Le pedimos, le exigimos. O sea, queremos que Dios nos resuelva todo en un momento, pero no hay que, no tiene que ser así. Como hijo tiene que ser agradecido, ¿verdad? Tiene que ser paciente. La paciencia como un hijo de Dios nos lleva a ser mejores hijos para Dios. Y el silencio y la paciencia en Jehová llena todo, pero todo camino de abundancia en el futuro. Como le decía Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Por qué? Porque vendrá algo bueno. Así es. Porque Dios va a bendecir tu matrimonio. Así es. Porque Dios va a bendecir tu familia, tu trabajo. Si guardamos en él y somos pacientes, todo eso va a pasar. Así es. Y me gustas ese versículo que tocaste ahorita, amor, porque, em, uno le ora al Señor, ¿verdad? En su momento, le pide a Dios, y muchas veces puede ver que Dios no te contesta al instante, pero es ahí donde tienes que orar paciencia y silencio, porque cuando Él está callado es porque está trabajando, le está viendo cómo darte algo mejor de lo que tú le has pedido a Él, ¿no? Y entre la paciencia, muchos, yo sé que a todos no nos gusta esperar, ¿verdad? Yo sé, pero gracias a Dios, para mí la paciencia no es algo difícil, ¿verdad? Porque he aprendido a tener la fe y la confianza y el gozo en Él, ¿verdad? He aprendido, y entre el camino he aprendido, cómo esperar en Él, ¿verdad? No solo, ¿verdad? Estar, okey, ya estoy aquí, no voy a hacer nada, voy a esperar, ¿verdad? Entre el proceso de mi vida, el Señor me ha enseñado con pruebas cómo esperar, ¿verdad? Y de lo que tú has dicho, ¿verdad? Todo en Él vendrá algo mejor, ¿verdad? Y entre el proceso es importante tener amor y el gozo, como Dios dice en la Biblia, ¿verdad? En Gálatas. Porque uno puede pedirle muchas cosas a Dios, ¿verdad? Pero como dije anterior, Dios te pone algo mejor de lo que tú le vas a pedir, Él ya sabe de lo que tú le vas a pedir. Y es importante tener gozo en la paciencia y en el proceso, ¿verdad? En el proceso de las pruebas, ¿verdad? En las pruebas tener fe, paciencia y gozo, ¿verdad? Pero esas son las 3 cosas más importantes que tienes que tener. Qué paciencia y gozo. Ujú. Porque en las pruebas no puedes dejar que el enemigo te gane, no dejar que el enemigo juegue contigo, ¿verdad? Que le dé vuelta a tu cabeza y le dé, vuelta a tus pensamientos, no puedes dejar, ¿verdad? Porque eso es lo que él quiere en nosotros, que nosotros caigamos, ¿verdad? Perdamos la fe. Y mira lo que dice Santiago 1:2 al 3. Dice:
hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversidad, prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe y la paciencia son como hermanos gemelos. Si tú no tienes la fe, no vas a tener la paciencia. Y como le dice mi esposa, Santiago 1:2, del 2 al 3, nos da un mensaje tan importante antes de culminar lo que es el tema, que hay que tener por sumo gozo que cuando hallemos en las diversas pruebas o como nos encontremos en diversas pruebas, sean situaciones de error, sean situaciones con la familia, sean situaciones con nuestros hijos, sean situaciones en nuestro matrimonio, siempre tenemos que encontrar la fe que produzca la paciencia. Yo creo que este tema, eh, si lo analizamos más como personas, si somos autocríticos y sabemos que no estamos llevando esa paciencia en nuestra vida, tenemos que tener mucho cuidado, porque siendo conscientes, esta paciencia es la que nos permite ser más humildes y ser más conscientes de que Cristo Jesús está trabajando en silencio para nuestro mejor, para que tengamos un mejor futuro, un mejor presente, para que venga salud, para que vengan mejores oportunidades. Muchas veces queremos dejarnos guiar por eh, nuestro propio impulso, por nuestra propia valentía, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes que si Dios no quiere algo para ti, tú no tienes que ir y juzgarlo o poner un pero. Tienes que decir, gracias Dios, gracias porque me ama. Porque ese silencio o esa oportunidad que no se te presentó es porque Dios te está diciendo, hijo, yo te amo y te tengo algo mejor para ti. Exacto. Sí. Ahí es cuando uno tiene que ser una persona consciente y paciente. Porque si tú tienes fe y paciencia y tú tienes conciencia de la situación que tú estás pasando, o ya sea mala, ya sea buena, tienes que saber que en su momento Cristo Jesús te dará lo que para Él es conveniente para tu vida y para tu salvación. Así es. Y me encantaría dar lo último, porque puede ser que mucha gente se está preguntando cómo puedo tener la paciencia, ¿verdad? Si a mí se me hace difícil ser paciente, ¿verdad? La paciencia de Cristo se puede tener de estas maneras. Primeramente pidiéndole o poniendo tu confianza en Dios, confiando de lo que va a pasar, ¿verdad? Va a ser bueno en Dios. Después, pues también pidiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? Orando, también fortaleciéndonos en la palabra. El leer la palabra es importante porque te llenas tú, ¿verdad? También aprendiendo a esperar con propósito. Esa es otra. Y mirando el ejemplo de Jesús. Oh, qué hermoso, qué hermoso. ¿Te imaginas Jesús cuánta paciencia tuvo? ¿Mm? O cuánta paciencia tiene en este momento, que es omnisciente, omnipotente, que está en todas partes, que a pesar de la maldad que existe en nosotros y el pecado, siempre está pacientemente trabajando en nuestras vidas, nos está dando bendiciones, nos está dando salud. Imagínate en aquel tiempo que Él estuvo aquí, lo que tuvo que aguantar, la paciencia que tuvo que tener con todas las situaciones malas que le hicieron pasar, con el esfuerzo que Él tuvo para que los discípulos pudieran llevar la palabra, para que por lo menos la gente que no creía pudiese creer con sus milagros. ¿Te imaginas la paciencia que Cristo Jesús nos da como ejemplo? Y esa paciencia, hermano o hermana, a ti, amigo o amiga, el que estás viendo este video, escuchando este podcast, te animamos, perdón, a que seas valiente, a que te esfuerces como Josué, a que seas una persona que sepa
aceptar en este momento si estás pasando por una situación que te está agobiando tu vida, busca a Jesús. Él está ahí esperando por ti, con los brazos abiertos. Él está esperando que tú te acerques a Él para que tú le cuentes todo lo que estás pasando y te apuesto que vas a tomar la mejor decisión de tu vida. A ustedes que estuvieron presentes en este podcast, les damos las gracias por tomarse el tiempo de llegar hasta aquí, por tomarse el tiempo de escucharnos, de vernos. Estamos muy agradecidos. Estamos tratando de hacer los podcasts más seguidos, de grabarlos para todos ustedes, de ser mejores personas, mejores cristianos y de llevar la palabra a sus hogares o donde quiera que nos escuchen. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, como dijo mi esposo, vernos, escucharnos de camino a casa, de camino al trabajo, como sea. Estamos muy agradecidos por esto y espero y en esta semana puedan ser pacientes de Cristo. Amén, amén. Bueno, gracias por estar aquí de parte de mi esposa Michelle y su servidor Smith Galo. Queremos dar las gracias por estar aquí en Galo Podcast y nos vemos en el próximo video o en nuestro próximo podcast. Así que Dios les bendiga y un abrazo fuerte.